Disculpen, ya. Ok, entonces, buenas noches con todos. Ahora sí, vamos a seguir con la parte 2 de la clase que nos estábamos preguntando si existe o no existe el infierno, ¿verdad? Entonces, habíamos hablado en la clase 1, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en la anterior clase, eh, eh, qué es lo que creemos del infierno, ¿no? Cada una, pues, dimos nuestra perspectiva de más o menos lo que creíamos o lo que nos habían enseñado nuestros mayores cuando éramos niños acerca del infierno. Entonces hubo una descripción, ¿no? De este lugar terrorífico, de fuego ardiente, de profundidad, de miedo, de sufrimiento, de lamentaciones, todas las cosas que generan miedo en el ser humano, ¿no? Entonces, estábamos analizando que este lugar, pues bueno, aparentemente lo que nos enseñaron es un lugar físico debajo de la tierra que está ardiente. Y bueno, esta parte también debemos también ser honestos que sabemos que conforme se vaya adentrando en la tierra, pues se encuentra la temperatura de la tierra se eleva, ¿no? Entonces se hace entender como que el infierno está bien al profundo de la tierra por la elevación de la temperatura, ¿no? Entonces, pero ya también analizamos su existencia y vimos que no existe. No, la Biblia en el Antiguo Testamento no menciona la palabra infierno, solo se menciona en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, mucha parte de ella está escrita en griego, y es una creencia, el infierno es una creencia de los griegos, de la cultura griega, de la religión griega. Y aparte de ello, Dios dice que creó los cielos y la tierra. Y en la creación, tanto inicial como en la descripción de los 7 días, jamás se menciona la creación del infierno. ¿Ok? Y esto podemos decirlo con certera voz porque la descripción de la creación es todo en la tierra. ¿Sí? Entonces no se habla de un infierno. Entonces, pero vamos a ver de las cosas que sí se habla en la Biblia, ¿no? Ya, ahora, también analizamos qué pensamos que es el verdadero infierno. Entonces, aquí ya esta palabra de infierno decidimos cambiarla por tribulación. Entonces, pues la voy a hacer así, infierno, y voy a hacer slash tribulación. ¿Ok? Entonces, bajémosle un poquito la letra para que se vea en una línea. Ok, entonces, ¿qué era esta tribulación? ¿Por qué las personas sentimos vivir este infierno espiritual? ¿Cuándo sucede? Cuando estamos separándonos de Dios, que es cuando cometemos los pecados. Y yo les dije la semana pasada que los pecados no es por no cumplir la ley de Dios, ¿no? Los mandamientos en sí, sino vamos a leer ahora Proverbios 6, 16 al 19, me parece. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, si lo recuerdo bien. Por favor, Libanesa, para que nos prepares eso. Y vamos a ver qué es lo que realmente no le gusta a Dios. En realidad, las leyes que Dios ha puesto es para que nosotros tengamos vida larga, vida eterna, ¿sí? Y vida buena. Pero si nosotros nos alejamos de eso, es como, por ejemplo, cuando una madre le dice a un niño pequeñito, no te vayas a bajar por las gradas porque puedes caer, ¿verdad? El niño todavía no sabe caminar bien, entonces necesita la ayuda de un adulto, pero si se va solo, puede caerse y pasar algo que no queremos, ¿verdad? Para los niños pequeños. Entonces, es una recomendación de vida. Entonces, esos son realmente los
commandments, las leyes del Señor, ¿no? Son recomendaciones cómo mantenernos vivos. Por eso es importantísimo que las sigamos. Por eso es importantísimo aprender. Y nosotros sabemos 10, pero en realidad no son 10, ¿no? Son más, son 1376. Otros dicen 3000, otros dicen 10,000, dependiendo el tipo de religión, ¿sí? Entonces, pero sabemos que las básicas son 2 solamente. Es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y ahí se desprende todas las leyes de estas 2 básicas, ¿sí? Y eso está en Levíticos. Podemos revisarlo en algún momento, ¿ok? Ahora, la otra que vimos, caminar al lado opuesto de Dios, ¿sí? Acuérdense que Dios, estábamos mencionando en la clase pasada, Dios es uno solo, uno solo. Entonces, no hay nada opuesto a Dios, en nada que tenga el poder opuesto a Dios, ¿sí? Como decir, Dios es el bien y el diablo es el mal. Eso no existe. No existe Satanás, no existen los demonios, no existe el diablo en tamaño de poder a Dios. ¿Existen los demonios? Sí, los creamos nosotros mismos. También nos pasamos de uno a otro, ¿sí? Y también están en el aire. Por eso tenemos que cuidarnos mucho en el ambiente en donde estamos y con qué personas nos juntamos. Pero también tenemos que ser conscientes que nosotros también los creamos y nosotros tenemos que dominarlos a ellos y expulsarlos de nuestros cuerpos al profundo del mar, como Jesús enseñó, ¿verdad? No que ellos nos dominen, como le pasó en el caso de Caín, que le dijo, el mal que está siendo dominado por el mal, ¿verdad? El mal está en su puerta y lo puede dominar antes que matar a Abel. Y así lo hizo, lo dominó, pero su propio demonio que se hizo, obviamente que era Satanás, ¿por qué? Porque estaba opuesto. Acuérdense que Satanás es un título que se da al opuesto de lo que sea, en este caso opuesto a Dios, ¿no? Entonces, Abel estaba designado a vivir. Este Satanás, en este caso de Caín, estaba opuesto al mandato de Dios, que era matar a su hermano, ¿ok? Y por ende se convirtió en el primer asesino de la historia. Ahora, perder amor propio. ¿Por qué? Si tú no amas a la creación de Dios, que eres tú mismo, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Entonces ahí te cae la tribulación, ¿verdad? Que nadie quiere, nadie. Ignorar la ley de Dios que ya mencionamos, ceguedad espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado, siempre recordando, cuando estamos en algún tipo de religión, ¿no? Siempre es lo primero, lo primordial es proteger a la familia. Si vemos que la religión está de alguna manera queriendo separar, acuérdense que esa es una señal del demonio, la separación, porque nosotros somos uno solo, o sea, estamos juntos, unidos, pero el diablo lo que quiere es separar, ¿para qué? Para llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, en el momento que una religión te esté dando señales de que quiere separar tu familia, esa es la señal de que la religiosidad está yendo a un extremo dañino, perjudicial, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que confiar que Dios nos va a enseñar a mantenernos unidos, juntos. Y esa es la religión. Lo que nosotros tenemos, esa comunicación en familia con Dios, ¿sí? Y porque acuérdense que el esposo y la esposa se convierten en una sola carne bueno, mismos huesos, la misma carne y los mismos huesos, ¿verdad? Pues por ende, es un pecado separar. ¿Por qué? Porque se está llevando a la muerte, ¿sí? Ahora, la justicia falsa. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que ser llevada conforme a Dios manda. Me estoy leyendo el libro de Samuel, capítulo 1, a ver si lo recuerdo bien. Sí, capítulo 1, perdón, el primer libro de Samuel, capítulo 9, 10 y 11, más o menos, ¿no? Bueno, comienza más o menos en los primeros capítulos donde los hombres le piden a, me parece que es el 6 y el 7, le piden que les dé un rey. Entonces Dios le dice a Samuel, porque Samuel estaba muy triste por esto, ¿no?
Dice Samuel, tú no te preocupes. Ellos no te están rechazando a ti, están rechazándome a mí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya no confiaban en la justicia de Dios. Acuérdense que los israelitas se desviaban, entonces Dios ya no los podía proteger, ¿verdad? No los protegía. ¿Por qué? Porque estaban en camino opuesto a Dios. Ellos mismos se separaban de sus bendiciones, como nosotros cuando pasamos por nuestra tribulación. Nos separamos de la bendición de Dios. Entonces, Dios, ¿qué hacía? Mandaba a un elegido, ¿sí? Mandó a muchísimos elegidos en el libro de Jueces, pueden leer. Entonces, estos elegidos les salvaban, ¿no? Como fue uno muy famoso, Sansón, ¿sí? Sansón fue muy famoso, uno de los elegidos, ¿sí? Que también se llama Mesías, también se le puede decir, o elegidos, o ungido, también se le dice ungido. Entonces lo trae y salvó al pueblo de Israel de la esclavitud, de la muerte, de todo del sufrimiento que estaban pasando. Entonces, ahora, como ya tenían un rey, ¿verdad? Este rey, Dios les dice lo que iba a pasar. Entonces, la justicia que iba a dar el rey no iba a ser una justicia buena, una justicia verdadera. Entonces, iban a caer en esta justicia falsa, ¿no? Que vemos hasta hoy día, ¿no? Y vimos, por ejemplo, cuando José, el hijo de Jacob, que después se llamó Israel, estuvo preso por 17 años por algo que él no había hecho. ¿Sí? Ahí está, esa fue la justicia del hombre. ¿Sí? Y aquí en el victimismo, les agrego el ego y el miedo, que es el más importante. De todos estos, el miedo es el más importante, porque en el miedo, en el ego se esconde el miedo, en el victimismo se esconde el miedo, en la justicia falsa se esconde el miedo. En todos estos abarca el miedo, ¿ok? Pero se los estudia por separado, ¿para qué? Para que haya un mejor discernimiento. Ya, algo más que quiero agregar. Estuvimos hablando después de clase sobre esto del victimismo, unos pequeños comentarios, ¿no? Que hacíamos. Entonces decía, ¿cómo puede ser? Tomamos un ejemplo muy fuerte la pasada vez de la violación de una niña, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo no puede ser víctima? Entonces, eso yo les decía, no existe el victimismo, no hay víctimas, no hay víctimas. Entonces, por ejemplo, Caín cuando mató a Abel, ¿era víctima Abel? No. Entonces, ¿por qué? Porque en la justicia divina no existe el victimismo, no existe, ¿ok? Entonces, y yo le agregué un ejemplo, por ejemplo, cuando un niño nace ciego, ¿es víctima el niño? ¿Es víctima de Dios? Porque Dios no le dio qué sé yo, los ojos o simplemente no le dio la vista. ¿Es víctima? No es víctima. Si un niño nace sin brazos, ¿es víctima de Dios? No es víctima. Entonces, nosotros en nuestra justicia humana pensamos que sí existe el victimismo, que sí existe el víctima. Y por esa razón, porque creemos en eso, caemos en la justicia falsa. Pero una vez que entendamos que no somos víctimas de nada ni de nadie, nos podemos nosotros mismos liberar de eso y sentirnos más fuertes y valientes, porque con el victimismo lo único que se logra es la debilidad del ser humano, quedarse ahí arraigado en el pasado y no poder seguir, ¿no? Y viene la depresión, los problemas mentales, la falta de gozo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que romper eso, pero eso ya hemos de estudiar en otra clase, pero si tienen preguntas acá, en este momento, por favor, son bienvenidas. A ver, hay una nota aquí. Ya, el capítulo de Proverbios, yo decía que por favor lean el capítulo, Libby, tú por favor, para que nos leas el capítulo de Proverbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. ¿Ok? Pues vamos a ver el siguiente.
el último resumen de esta parte que estábamos viendo. Si Dios, la pregunta era si Dios enviaba el infierno, pero en este caso que estábamos diciendo, vamos a agregarlo en vez de infierno, porque estamos hablando de un infierno espiritual en este caso, porque ya sabemos que el infierno físico no existe, ¿verdad? Sino también llamado tribulación. Perdón, papel con minúsculas. Tribulación. A ver si me funcionó. Entonces, vamos a ponerle un 22. Muy chiquito. A ver, ay, perdón, es que mis números se han borrado. Ya, menos dice. Listo. Entonces, estuvimos analizando este caso y decíamos que Dios no envía la tribulación. Ya quedamos claros en ello. Dios no envía, pero sí permite. Dios permite la tribulación. Y analizamos también que la tribulación depende el ser humano, el nivel espiritual del ser humano. Los que tienen más alto nivel espiritual es una tribulación más fuerte, más grande. Y los que tienen menos van menos, 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 menos. Pero no significa que el que tiene menos crecimiento espiritual es una persona mala necesariamente, sino que está desarrollándose como todo. Es como decir, un niño tiene una edad pequeña, un adulto tiene una edad grande, pero no son malos, simplemente están creciendo conforme Dios los ha creado, ¿verdad? De la misma manera, ¿ok? Entonces, es un crecimiento espiritual que todos vamos teniendo. Y por eso hablamos de la reencarnación y del resucitar, ¿ok? Entonces, la Biblia habla de resucitar, pero también habla de reencarnación. Recuerden, por ejemplo, cuando le vieron a los fariseos a Jesús, ¿qué le preguntaron? ¿Sí? Le preguntaron, ¿tú eres Elías? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, Elías vivió en una época mucho, mucho anterior, ¿no? Como creo que más o menos mis cálculos, más o menos como 500 años antes de Jesús, si no es más, no más, yo creo, unos 500 a 800 años más, ¿ok? Porque cuando estaban en Babilonia, más o menos es 560 años, y Elías, sí creo que me parece que son unos 800 años más atrás. Entonces, cuando vino Jesús le preguntaban, ¿eres tú Elías? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Has reencarnado Elías? Eso le preguntaba en otras palabras. Ahora, cuando Jesús regresó, recuerden, de los 3 días después, fue a ver a los discípulos, ¿se acuerdan? Y los discípulos no les reconocieron. ¿Y qué hizo Jesús para que reconozca? Dice que les mostró las llagas. Y por las llagas le reconocen, no por su rostro. Entonces, no sé si él tenía un cuerpo diferente, porque no lo reconocía, ¿no? Entonces, pero se habla de él, es un poquito más difícil hablar porque de él se habla de resucitación, ¿ok? Como de Lázaro, del niño que resucitó Elías, del niño que resucitó Saulo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, pero la Biblia habla de los dos, de la resucitación y de la reencarnación, ¿ok? Ahora, Dios permite la injusticia, sí la permite. Es parte de la tribulación, como ya habíamos hablado. Dios permite el sufrimiento, sí lo permite. Es parte de la tribulación. Dios es justo, es justo. ¿Cómo si está permitiendo esto? Pero acuérdense que no, la tribulación no es necesariamente mala, sino en nuestro caso no quiero decir la palabra necesaria, pero es como, la tribulación es como de limpieza espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la persona pasa por la tribulación, aprende muchísimo, muchísimo, primero. Segundo, se da cuenta la gloria del Señor. Ahí aprendes o aprendes, ¿sí? La gloria de Dios. Y tercero, ves la justicia de Dios. Dios te enseña de la justicia, ¿no? Y la misericordia, y todas las bendiciones que te da la misericordia de Dios. Pero no, yo en mi perspectiva personal, casi no me gusta hablar mucho de misericordia,
porque no, dice algunas partes en la Biblia, ¿no? Cuando Dios vio llorando a los israelitas, Él les mandó a un ungido, a un elegido, a un Mesías para ayudarlos, ¿no? Entonces, se ve que es misericordioso, pero a mí no me gusta esta palabra porque cae en la pena. Entonces, Dios nos ama mucho, mucho como para tenernos pena, ¿me entienden? Como para vernos como de poquito, ¿sí? Sino como Él porque nos ama, nos ayuda. Eh, bueno, ya hemos de hablar un poquito más de eso, es un poquito complicado hablarlo, pero porque tenemos que seguir con esta clase del infierno, terminar. Y ahora, es, nosotros tenemos libre decisión y porque tenemos esa libre decisión, caemos en la tribulación, porque no sabemos manejar bien la libre decisión, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, te ponen ahí qué sé yo, tienes 10 años, 9 años, y te ponen dos dulces riquísimos ahí, y te dicen no te los comas, y la tentación te gana y te los comiste. Entonces, esa fue tu decisión. Y después te da la caries, por un ejemplo, ¿no? Te da caries. Entonces, fue tu decisión, tú tuviste, pero la consecuencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos decisión de rechazar a Dios, también podemos hacerlo, ¿ok? Pero ahí está en ti. ¿Quieres realmente hacerlo? Yo no, Dios mío, líbrame de eso, ¿verdad? Y algo que quería traer algo nuevo hoy día. A ver, terminemos esto. ¿Se puede nacer de nuevo? Ahí es que estábamos hablando de la reencarnación y resucitar. Y hay culpables, ya habíamos hablado que eso viene con el victimismo. Y hay ateos. A ver, preguntas. ¿Realmente existen los ateos? Vamos a ver, con Libby. ¿Qué piensas, Libby? ¿Tú crees que realmente existen los ateos? O sea, sí oímos, ¿no? Que es una persona dice que es atea. ¿Tú crees que realmente es atea? Atea es que no Que no tiene cree en ninguna Dios religión. absolutamente. ¿Mm? Ujú. Yo creo que sí, Sí, pero sí, ahora viene el otro lado. Si todos venimos de Dios, porque esa persona no tiene un acercamiento a Él, ¿no? a veces Si no les todos enseñan salimos desde de Él. niños, no les enseñan, sí, porque ven que, qué sé yo, puede ser que hayan estado vinculados mucho en la religión y no quieren ser parte de ello, o puede ser que nunca tuvieron una interacción mismo con la religión, ¿no? A ver, María Victoria, escríbanos, por favor. ¿Cree usted que hay ateos? Mientras María Victoria nos escribe, a ver, Lucy, ¿tú crees que hay ateos? Uy, se nos fue Carmen. Bueno, he escuchado a personas que dicen que son ateos, pero realmente no, porque ellos sí creen, de cierta manera ellos creen en algo. En sí los seres humanos, desde siempre, los antiguos que decían en las montañas, siempre tienen alguna creencia en algo. En algo, Sí, 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 no, no es 100%, sino que alguna vez en su vida tuvieron una mala experiencia. Yo creo que fue exacto. eso. Sí, gracias, Liz. Ya, entonces, yo les voy a dar la respuesta rápida. No existen los ateos. ¿Y cómo? Si alguien viene y dice, ¿qué es ateo? Facilito, facilito cortarle la cabeza. ¿Cómo? Acuérdense que Dios es amor. Dios es amor y punto, ¿verdad? Y esta persona le ha de amar a su mamá o a su papá o a alguien, ¿me entiende? Entonces, ahí en ese momento está creyendo en Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Y ahí la persona pues ha roto su deseo de ser ateo. Una cosa es que de su boca dice que no cree en Dios, pero lo está creyendo al amar, porque Dios es amor. Ok, ok. Por favor, Libby, ¿puedes leernos Proverbios 16 al 19? Sí, espérame un ratito, déjame que los tengo aquí. Espérame.
Ay, ¿dónde está? Espérame un segundito. Yes. Mira, lo busqué aquí en el internet en Biblia Reina Valera. Perdón, Dice, 16, del 6 al 9. Del 6, 16. A ver, espera. capítulo 16, versículo 6. Y yo que dije al revés, no, yo dije 6. La anotaste allí. A ver, entonces sería Proverbios 16. No, espérame un ratito, así estamos bien, pero ¿dónde es que estoy yo? Déjame ver. En el chat lo escribiste. Sí, Sí, Proverbios está 16. bien. No, pero es que no es ese versículo el que deseo. Déjame ver. Yo lo escribí. No, este es de Sí, Proverbios. dice Proverbios 6 del 16 al 19. 6 del 16 al 9. Ah, ya, exacto. Sí, está bien. Sí, del 16 al 19. Estamos bien. Entonces, Ah, comienza. ya. Sí, Ya. A ver, espérate, que ya lo perdí. escribí yo. Ya, Sí, del 6 al 16 al 19. Sí, estoy bien. Libby, ya, me hiciste dudar. Dice 16, Proverbios. Un segundito que te interrumpa, Libby. Entonces, María Victoria nos dice que hay ateos, personas llenas de conocimientos y muy cultos, y dicen, gracias a Dios soy ateo. Pero ya, porque ellos piensan que tienen el conocimiento. Pero en realidad las personas todas estamos aprendiendo, todititas. Nadie puede decir que lo sabe todo, nadie. Solo Dios, ¿no? A ver, ya. Muchas gracias, María Victoria. A ver. Ya, te levantas. Amén. Ya dice 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún así, y aún siente, abomina su alma. 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Ya, entonces, estos de aquí, estos que acabamos de leer, miren lo que dicen. 6 cosas que aborrece Adonai y 7 abomina. ¿Sí? Entonces, abomina su alma. Imagínense, no quiere ni saber Dios de esto. Estos son los pecadores que, digamos, tienen la tribulación pequeña porque se mueren y eso así ya no vuelven porque su espíritu no está podrido. ¿Sí? Es como una planta mala, que tú la sacas y ya esa planta mala tú no va a crecer en ningún lado porque tú la has botado, la has cortado, la has quemado, lo que sea, ¿no? Entonces, pero tienes que romperla desde raíz, o sea, que no quede nada de eso. Por eso es que, si se dan cuenta, que en muchas partes de la Biblia decía Dios, cuando vayas a matar a estos en el pueblo, mátalos a todos, a los padres, a los niños, a los abuelos, a todos. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba corrupto totalmente. Y si nos damos cuenta en estos días, decir, mátalos a los niños. O sea, estamos en eso, ¿no? Los niños, pero que si son inocentes, no saben esto y el otro. Y sé que suena difícil, pero estos temas tienen que tocarse, no se tocan en la iglesia, ni qué sé yo, en los templos, en los lugares religiosos, no se tocan así, ¿no? Sino se los leen, pero no los tocan. O sea, tenemos nosotros que reflexionar, porque dice ahí en la palabra, dice, extermínalos a todos, a todos. Entonces, ¿por qué? Y a veces sí hace excepciones, ¿no? Él dice que se queden, por ejemplo, en el libro de los jueces, en el último capítulo, le deja que se queden con todas las vírgenes de este pueblo que mataron. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque estas vírgenes se fueron a casar con los benjamitas, me parece. No, de Efraín, perdón, de la tribu de Efraín, porque los de la tribu de Efraín se habían quedado sin mujeres, ¿no? Entonces necesitaban reproducirse. De lo contrario, la tribu desaparecería. Entonces estaban cuidando
Y entonces Dios les autorizó que se queden solo las vírgenes vivas. Pero como no podía romper el pacto, hicieron ahí un tratado donde ellos tenían que tomar a las mujeres. Es un poquito fuerte la manera, ¿no? Entonces, difícil de entender, pero es importante tocar esos temas difíciles mismos, esos temas incómodos, esos son los que realmente nos enseñan. Entonces, cuando nosotros vemos algo malo, por decir, si un hijo nuestro está jugando un videojuego que le hace mal, ¿no? Ustedes no tengan pena de botar la computadora, todos los juegos, todo, si es posible desconectar el internet, ¿verdad? ¿Por qué? Estás salvando a tu hijo, ¿sí? Si no, él va a buscar la manera como sea para jugar. Y si solo le quitas el juego y le dejas, qué sé yo, otros 2 juegos más o menos así, igual él va a volver. Entonces, esa la idea es que nosotros vemos un mal y lo arranquemos de raíz, sin pena. Que toda la plata que piensen que van a desperdiciar ahí no es nada comparado con salvar la vida de su hijo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces, estamos viendo eso, ¿no? Ahora, vemos aquí los verdaderos pecados, yo les mencionaba, los ojos altivos. Y si se lee en el libro de Isaías capítulo 2, ahí se habla de los ojos altivos de las mujeres. Entonces, a veces nosotras, como las mujeres somos muy hermosas, ¿verdad? Sobre todo jovencitas, a nuestros 18 años, la flor de la juventud, a nuestros 20 y pico, nos vemos tan hermosas, nos sentimos tan hermosas y poderosas, ¿verdad? Porque nos sentimos empoderadas, que a veces nuestro ego, nuestro orgullo crece, y si se nos acerca alguien que no lo consideramos agradable a nuestros ojos, nos altivamos nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y todos pasamos, pero aprendemos, Dios nos enseña, ¿no verdad? Dios nos enseña y nos volvemos a Dios. Y eso no está mal, aprender y volverse al Señor. El problema es cuando no aprende. Entonces ya se casa y sigue con los ojos altivos, despreciando a todas las personas y sigue de mamá y sigue haciendo lo mismo y sigue de abuela y lo mismo y no pasa nada. A ese ser humano, bueno, en este caso que he tomado el caso de una mujer, ¿verdad? De los ojos altivos, a este caso Dios la aborrece, la abomina y abomina su alma. Imagínense de eso. Entonces, imagínense en eso. Entonces, es importante saber qué es lo que Dios no lo acepta. Eso es un pecado. ¿Sí? Ahora, aquí, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Caín, él derramó la sangre inocente de su hermano. Entonces le dijo, por lo que has hecho, ya la tierra no te dará de comer. Es decir, te has alejado de la bendición. Y él decía, una carga fuerte que le había puesto Dios. No le puso Dios. Él se alejó. ¿Sí? Y nunca dijo, estoy arrepentido de haber hecho lo que hice. ¿Sí? Entonces, la persona mismo se aleja. ¿Sí? Entonces, a esas manos derramadoras de sangre, que no tienen, ¿cómo es? Crúpulos. ¿Cómo se llama la palabra en español? Escrúpulos para matar. Entonces, a esas personas no les acepta Dios. Y sí, la Biblia tiene muchos de estos ejemplos. Muchas personas hicieron esto, ¿no? Y los israelitas muchas veces tuvieron que pasar y hacer esto y matar al pueblo, a pueblos enteros, como les estaba diciendo. Pero aquí, en este caso, Dios le estaba mandando. Es diferente. Pero cuando la persona, con su propia libre decisión, comienza a matar, entonces Dios aborrece a ese ser humano. ¿Ok? Entonces, acuérdense, los policías que tienen permiso de matar, los militares que tienen permiso de matar, ellos no cuentan en este grupo. Ellos tienen un permiso, ¿no? Los jueces que dicen pena capital, los mandan a matar.
Ellos no están incluidos en esto. ¿Por qué? Porque ellos están autorizados para hacerlo. Ahora, el juez cumple una misión importantísima, porque si lo hace con justicia, pues Dios no lo juzga. Está bien. Pero si lo hace con justicia, Dios le cuenta. ¿Okay? Pero los militares, los policías que matan, ¿no? En una guerra, los soldados que matan, no, ellos no cuentan. Porque en una guerra realmente es un estado de sobrevivencia. Y los policías y los militares tienen la autorización, o sea, solo están cumpliendo las órdenes. Exacto. Muchas gracias, Libby. Muchas gracias, sí, escrúpulos. Gracias por corregirme. Ahora, vamos a ver, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Eso sí, miren, acuérdense que lo que estábamos hablando la pasada vez, donde se crean los demonios. Donde se crean los demonios son en nuestra propia mente. Entonces están pensando el pensamiento negativo. Qué sé yo, esta persona le odia a esta persona, y después dice, hay que vengarse. Ahí está, ahí comienza. Entonces, si tú te sigues metiendo que esta persona te odia, que esta persona te envidia, que esta persona, y sigues pensando en eso, ¿sí? Este demonio va tomando poder para que te vengues. Entonces, pero la venganza es de Dios y tienen que acordarse de eso siempre. Entonces, tu corazón comienza a maquinar pensamientos inicuos que van contra la vida de este ser. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado. Para las personas que han tenido inconveniente. Vamos a mencionar el caso. Siempre digo, miremonos nuestro propio espejo, ¿verdad? Miren mi espejo. Cuando yo estuve en la cárcel, ¿verdad? Y yo estaba en medio de dos, perdón un momentito. Ok, disculpen. Entonces, habían dos mujeres. La una que era como jefa de las prostitutas, ¿sí? Y la otra era jefa de las que uh, mataban a mano armada, ¿sí? Entonces, des en cuenta, este tipo de personas obviamente tienen muchos pensamientos inicuos y ellos, sin que ustedes quieran o le hagan nada, ellos están muy sensibles a odiar a otras personas, a que la ira rapidito les induce a hacer cosas que no deben, ¿ok? Entonces, ¿cómo tratar con este tipo de personas? Si yo les digo, mírense en mi espejo, porque cuando a mí me tocó tratar con estas mujeres, éramos 24, ¿sí? En una sola celda. Entonces, yo aprendí, gracias a Dios, antes ya me enseñó el Señor, antes de mí, cómo debía hacer esto, ¿verdad? Entonces tú dices, en este caso, nombras el nombre de la persona, ¿no? Y le dices, paz, paz María, paz Andrea, la que sea. Pero solo lo puedes decir solo en tu mente. Paz Andrea, paz Andrea, paz. Y vas a ver cómo la persona se va relajando, y no te molesta. Puede ser que, digamos, tiene esa envidia, ese odio, no te molesta, va bajando, ¿sí? Y yo lo probé, a mí jamás me lastimaron. Y estas mujeres sí se enojaban mucho, sí se peleaban, las encerraban después en unos cuartitos atadas con cadenas, ahí dependiendo, ¿no? El caso, porque es la euforia que les da, ¿no? Es bien fuerte, no han perdido el control propio. Entonces, cuando esto pasa, yo les digo, por mi experiencia propia, yo probé con este tipo de mujeres de ¿cómo es que dice mi mamá? De fuerte calibre, me parece, o de grueso calibre, dice mi mamá, de grueso calibre, pues
unos en su mente dice paz, paz. Y vas así, desde que te levantas, paz, paz. Les vas saliendo a la casa, sabes que te vas a encontrar con esta persona en el trabajo que tal vez está haciendo algo. Entonces tú le dices paz, el nombre de la persona, y baja, y baja. Y vas a ver cómo Dios te cuida. No te pasa nada, nada. ¿Ok? Terminemos esto rapidito. Los pies presurosos para correr al mal. Es decir, ya maquinaste el pensamiento inicuo y después corres a hacerlo. Entonces, imagínate eso. Entonces, Dios se molesta con eso. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pensado, ay, se ha puesto mi suéter tal, mi prima, le voy a quitar, o lo que sea, ¿verdad? Rapidito corremos porque nos dejamos llevar por la ira, o por el enojo, o por la envidia, o por el celo. Pues ahí es que nosotros debemos controlarnos, nosotros mismos. A estos demonios que se crean, solitos nosotros mismos tenemos que mandarlos al profundo del mar, ¿sí? Recuerden que Jesús enseñó la receta, ¿verdad? La fórmula, que dice, si tuvieras un poquito de fe como una semillita de mostaza, dijeras a la montaña, muévete y échate al profundo del mar. Pero ¿para qué vamos a crear semejante terremoto, verdad? Mejor decir al demonio, como tenemos esa fe, ¿verdad? Aunque sea chiquitita como la mostaza, quítate y échate al profundo del mar. Envidia, quítate y échate al profundo del mar. Tú mismo date cuenta. Celos, quítate y échate al profundo del mar. Y como les digo, ese día ya todos tus demonios de la envidia y de los celos se fue. Al otro día otra vez tienes celos. ¿Por qué? Son otros que tienes, o otros que creaste, o otros que te saltaron, o otros que están en el ambiente. Por eso tienes que ser muy perspicaz, muy inteligente, muy sabia. ¿Con quién te juntas? ¿En dónde te juntas? ¿En qué ambiente andas? ¿Ok? El testigo falso que habla mentiras, porque el testigo falso que habla mentiras lleva a la injusticia. Y eso nos hemos pasado todos los seres humanos. Todos hemos mentido alguna vez, ¿verdad? Todos hemos hecho. Y me salté. Consuelito, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa, ¿verdad? ¿Verdad que dice no mentir? ¿Se acuerda que dice una ley de Dios, no mentir? Pero todos pasamos por una mentira y se debe pasar por los 3 pasos. Si mientes, ¿sí? Primero, reconocer que mentiste, irte a la persona, y si no vas a volver a ver a la persona, decirle a Dios, perdóname, le mentí a Julanito de tal. Y tercero, no hacerlo. Esos son los 3 pasos. Y vas corrigiendo, y vas corrigiendo. Al principio es súper difícil. Si te pones esa meta, es súper difícil. Yo cuando me la puse, a ver, ¿en qué año? Creo que estaba en el 2015. Cuando me comencé a poner esa meta, y es como que más mentiras quiere caer en tu boca. Y es difícil, pero tienes que intentarlo, y sí se lo logra. Y cuando mientes sin darte cuenta, pues solo haces los 3 pasos y ya, Dios te perdona. Yo lo he probado y Dios me ha enseñado que sí, Dios te perdona en eso. No te, no te sientas mal de haber roto esa ley. Pero si sabes que mientes y sigues mintiendo, ahí es el problema. ¿Ok? Ahí tú sí quieres ser amado por Dios, aceptado por Dios, no abominado. Y el último, el que siembra discordia entre hermanos. Tú vas a donde, qué sé yo, María, Andrea está diciendo esto de ti. ¿Cuántas veces que hemos hecho eso? ¿Cuántas veces? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué sale de nuestra boca? Un consejo que sabe dar una, ¿cómo se llama esta señora? Hay. No sé si la han escuchado, es muy sabia esa señora. Ella sabe dar un consejo que dice, grábese una llamada telefónica. Ustedes mismos solo hablen con la persona normal, pero grábese. Después que terminan de hablar, ¿no? O cierran su teléfono, o desconectan, escuchen esa llamada. Y van a ver las cosas como los dicen. Ahí se van a dar cuenta. Si mintieron, si
qué sé yo, dijeron mentir, falso testimonio, sí sembraron discordia, y a veces sin querer se cae, a ver, cuéntame, y no quiere caer en el chiste. Pues ahí tiene que estar atento, atento, atento uno para no caer en eso, ¿ok? Porque tú quieres ser amado por Dios, ¿ok? Esos son los verdaderos pecados que, donde, como dice, acuérdate como dice, que Dios abomina su alma, imagínate. Pues esos son los pecados que tú quieres evitarlos, sacarlos, cortarlos. En esos hay que trabajar, ¿sí? Y las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, son recomendaciones para que vivas una vida larga, una vida eterna. Entonces, si quieres morir rápido, ¿qué haces? Romper todas las leyes de Dios. Pero si quieres larga vida, pon atención, comienza a aprender, explóralas, practica. No es fácil, yo lo he hecho, no es fácil, pero sí se puede. ¿Ok? Ahora sí, terminando con esto rapidito, vamos a ver. Por favor, Lucía, si nos puedes leer Mateo 5:29. Y yo he puesto 2 veces esto. Aquí algo me debe haber olvidado pero Mateo 5:29. Qué pena este debe ser. Ya. Lucía, Mateo es 5:29. Libby, Mateo 13:41 y 42. Consuelito, por favor, Mateo 25:41. Aquí es donde vamos a aprender de la palabra infierno que se nombra en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? ¿Ok? Lucy, me dices cuando estés lista. María Victoria, me avisa si es que puedes leer para que me ayudes con Miqueas 7:19 y Salmos 139, 7-8. Ok. Miqueas, buenas noches. Miqueas 7:19 y Salmos 139, 7-8. Ya. Miqueas 7:19. Vuelve a compadecerte. ¿Puedo hacerlo desde la pantalla? Sí puede hacerlo. A ver, vamos a ver. Comencemos Vuelve. con esto hasta que los demás estén listos con la palabra del infierno. A ver, Okay. es el Antiguo Testamento, por favor, tomen en cuenta eso. Ya, comencemos. Ya. Miqueas 7:19. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Amén. Gracias. Oh, ahí está. Se ha salido Lu. Ya. Entonces, miren lo que dice. En el Antiguo Testamento no se menciona la palabra infierno, sino habla del profundo del mar. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir de Jesús? Como decía, si tienes fe, aunque sea chiquita como la semilla de mostaza, ¿sí? Dirías a esta montaña, quítate y échate al profundo del mar. ¿Verdad? Pero asimismo, si tienes fe, dile, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces ahí? Viene la envidia. ¿Y qué le dices? Quítate y échate al mar. Le llamas por su nombre, envidia. Quítate y échate al profundo del mar. ¿Sí? Y de ahí, ¿cuál es el siguiente paso? Porque acuérdate que ya sacaste de tu casa a un demonio, 2 demonios, no sé pues cuántos demonios tengas de la envidia, ¿verdad? Porque se puede crear varios. Y entonces lo sacaste y ese espacio queda vacío. ¿Y qué dice Jesús que enseña ahí? Dice, si ese demonio va y recorre y se encuentra con 7 espíritus más y los vuelve a traer.
Si encuentra vacía la casa, se vuelve a meter. Entonces, ¿qué significa? Que no tenemos que dejar vacía la casa. Entonces le decimos, envidia, quítate y échate al profundo del mar. Paso 1. Paso 2. Pasea contigo, Señor, pasea conmigo. O si no, pues también puedes decir, Dios mío, lléname de amor. Bienvenido, amor. Y comienzas con las afirmaciones. Yo me amo, yo soy fuerte, yo soy valiente, porque todo esto, sí, es del amor propio. Bueno, entonces tienes que llenarte de amor, porque todo lo que es, como yo les decía, la envidia, el celo, todas las cosas que estábamos mencionando, el victimismo, etcétera, etcétera, todo se esconde en el miedo. En el miedo. Entonces, en lo profundo no tuviste envidia en realidad. O sea, sí tuviste envidia, pero en realidad, en el fondo, tuviste miedo. Entonces, ¿cuál es el opuesto al miedo? Yo soy fuerte, yo soy valiente. Dice en Josué 7, Josué capítulo 1, versículo 7 y versículo 9. Dice, sé fuerte y valiente. Entonces tienes que decir, yo soy fuerte, yo soy valiente. ¿Sí? Y amarte. Yo me amo, yo me amo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando vas aprendiendo a protegerte. Ahí ya le llenaste a la casita, llenaste ese espacio. Entonces esos demonios cumplieron con su meta, se fueron a traer otros 7 y vienen. Y van, queremos entrar. Lo siento, ya no hay espacio. Y ahora escuché una frase tan bonita que dice, donde Dios puso un punto, no pongas una seña de pregunta, una inicial de pregunta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Es decir, donde el Señor ya lo fijó, tú no pongas la duda. En otras palabras, quiere decir eso, ¿verdad? Entonces, es importante eso aprender. El paso 1 y el paso 2. Paso 1, vaciar al demonio y mandarle al profundo del mar. Y el segundo, llenarlo con Dios, con amor, con paz, con fortaleza. ¿Sí? Amén. Ok. Por favor, María Victoria, léanos el Salmo 139, 7, 8. Ok, Salmos 139, 7 y el 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Amén. Okay. Entonces aquí ya no está usando la palabra profundidad del mar o el fondo del mar, ¿no? Como estábamos en este ejemplo. Depende de la versión de la Biblia, ¿no? Entonces, ahora está usando el Seol. Pero recuerden, como yo les había explicado en la clase anterior, en la palabra Seol, en la creencia del Seol, viene de la cultura babilónica. No es propio de los judíos, ¿ok? Entonces, y esta creencia también los malvados yendo al profundo del mar, sí es judía, ¿ok? Entonces son dos lugares diferentes, ¿no? El profundo del mar, pues obvio, en el profundo del mar, y el Seol es un espacio en la tierra donde descansan los muertos. Es decir, Jesús cuando bajó a la tierra, ¿se acuerdan? Bajó al Seol. Eso así se dice, bajó al Seol. Seol significa descanso de los muertos. ¿Sí? Adentro, debajo de la tierra. Entonces, esta en el Nuevo Testamento no se dice Seol, no se dice profundidad del mar, le dicen infierno. Aunque sí mencionan Apocalipsis el profundo del mar, tenemos que decirlo. Pero usualmente se refiere más al infierno. ¿Por qué? Porque viene de la cultura griega. ¿Sí? Pues por eso tenemos que estudiar historia, culturas, lenguas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para poder aprender y comprender, ¿sí? Espero que para ustedes ya tenga más sentido esto, ¿no? Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento no se nombra la palabra infierno? ¿Por qué en el Nuevo Testamento sí? ¿Sí? ¿Por qué en el Antiguo Testamento se nombra la palabra Seol? ¿Por qué en el Nuevo Testamento no se menciona la palabra Seol? ¿Sí?
Entonces, ahora ya entendimos. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Ahora sí, Lucía, ¿tienes? Sí, ya estás. ¿Tienes por si acaso Mateo 5:29? Sí, a ver. Amén. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Amén. Entonces, vamos entendiendo esto. ¿Se acuerdan que yo les decía esto de cómo Dios les mandaba y les decía, exterminen a este pueblo? Cuando exterminó Dios Sodoma y Gomorra, ¿ustedes no creen que habían bebitos ahí recién nacidos? ¿Qué culpa tienen los bebitos? ¿Eran víctimas los bebitos? No. Tenían que exterminar. Entonces, aquí entra, es el mismo concepto. Por tanto, dice, si tu ojo derecho, imagínense en el ojo sacar, a ver, ¿dónde está mi ojito derecho? Este es mi ojo derecho. ¿Cómo me va a sacar mi ojo derecho? O sea, uno en la justicia humana. ¿Cómo si yo mi ojo necesito? Y después me voy a ver hasta fea. Uno piensa así, ¿no? No, yo necesito mi ojo porque me hace ver bonita. A veces nos preocupamos más de la belleza física, pero también la necesito para ver, para leer y todo eso. Entonces, inmediatamente respondemos, no. Pero es importante analizar qué es lo que nos está diciendo esto. Si vemos algo que no está correcto, como nombramos ya, como leímos en el Proverbios 6, capítulo 6, versículo 16 al 19, ¿verdad? Tenemos que exterminarlo completamente, totalmente. Por eso les digo, desde ya practiquen. Si ven ustedes que sin querer ustedes están hablando, ¿cómo dice? Metiendo cizaña, ¿no? Como decimos en nuestro país, ¿no? ¿Ustedes qué hacen? Van corrigiendo poco a poco eso. Ven, te digo lo que te dijo, lo que habló Antonio de ti. Entonces viene la persona y tú te acordaste y ahí te corriges y dices, ay, no, discúlpame, no, Antonio, no, me olvidé que Antonio es, qué sé yo, cualquier cosa, no mentir, pero corregirte a ti de alguna manera, decir, sabes que yo te iba a contar esto de Antonio, pero prefiero no. Pero igual estás metiéndole la duda. Entonces, por eso, a ver, ¿cómo sería? A ver, ¿quién me corrige? A ver, ¿qué le dirían ustedes? A ver, María Victoria, ¿qué dirías? Por ejemplo, que tú le dices, ven, te cuento lo que dijo Antonio de ti. A ver, pero estás en esa etapa de corrección. A ver, ¿cómo te corregirías? María Victoria, ¿sí me escuchas? A ver, Consuelito, dinos tú hasta que María Victoria se acerque al dispositivo. Dime, ¿cómo te corregirías eso? Ya, digamos que yo digamos, lo que me sucede a mí generalmente es porque los jóvenes usan drogas y todo eso. Entonces, digo, no, esta generación es buena, esta generación va a traer muchas cosas positivas al mundo, digamos, porque generalmente, ¿qué es lo que hace? Criticamos a las generaciones antiguas. Digamos, sí. Digo, nuevas. Las antiguas critican a las nuevas. Entonces, claro, dicen, no, esta generación de cristal, ahora decimos muchas cosas de eso, ¿no? Pero Claro. no, tenemos que Hablamos con bendecir a las... negatividad, de nuestra lengua Ajá. sale. Ajá. Ya. Pero Tenemos que en bendecir a... este ejemplo que estoy diciendo yo, pues, o sea, tú estás en esta etapa de corrección, de propio, Sí. ¿no? Y vinieran y tú dices, ven, Mónica, te digo lo que Antonio dijo de ti. Y de ahí te acordaste que te Ay, estás ay, corrigiendo. ¿Cómo te corregirías? ¿Qué dirías ahí? sí, no quiero saberlo. Sabes que no, mejor cualquier Pero cosa yo le tú, pregunto. acuérdate que tú lo estás diciendo. Ah, ¿Sí? yo lo estoy diciendo. Sí, Pero y yo tú no te le diría acordaste. nada a nadie. Pero si es que yo me fuera así decirle eso, diría, pero dijo algo bueno, ya. O sabes que no me equivoqué. Sabes que no es correcto lo que estoy diciendo. Me Cualquier gusta. cosa, cualquier excusa como para no decirlo mal.
Sí, pero no mentir, no buscar una mentira, porque ahí caemos en lo No, mismo. no, excusa en la que te digo, en la cual para parar la lengua, más no Exacto, para, uno mismo, sí. ajá, Estoy más haciendo. no para mentir, porque Porque si nosotros a digo, ay, diario, no te quiero decir, igual estamos metiéndole la duda, ¿sí? Entonces, mejor corregirnos. Yo me equivoqué. Sí, me también. gustó mucho eso, Consuelito. A ver, Lucía, dinos, ¿cómo tú lo harías? O sea, si yo me entero de algo, no te entiendo Sí, bien. por ejemplo, tú estás ahí y le ves a Mónica, Mónica es tu amiga, y tú le dices, Mónica, ven, te digo lo que Antonio dijo de ti. Y de ahí te Mm, acuerdas que tú te estás corrigiendo a ti misma. ¿Cómo te corregirías? bueno, yo tratara de ver lo bueno y no caer en algo de especulación. O sea, tendría que decirle lo que es, ni más ni menos, porque a uno le gusta el chisme, como que dice, pero tratar de decir lo que es, lo que pasó, y no con el afán de buscar un pleito o de nada, sino que más bien hacerle ver, Hacerle, corregirle, hacerle ver lo que Antonio dijo de ella, pero de una manera positiva, dices. de manera, sí, sí, de decirle, tienes que decirle que no haga eso, por ejemplo. Sí, o sea, yo sí le diría, pero de una manera buena. Algo así. Sí, complicada la situación porque ya te metiste sin querer en eso, ¿no? Claro, ya Mónica me va a querer metí, saber, y sí está complicado. claro, Y me ha claro, pasado a mí, me ha pasado. y además a veces Pero uno ve de lejos, ve desde su punto de vista también. Exacto, sí, ¿sabes que desde cuándo nosotros debemos detenernos? Desde que Antonio dijo algo, claro, pero desde a que veces no te Antonio das vino y me dijo, cuenta, porque Sí, sí. estás en la etapa de aprendizaje, estás en la etapa de aprendizaje aprendizaje a corregirte a ti mismo. Entonces tú ya pero en el momento que tú te diste cuenta, ahí es donde tienes que parar y decir, siento que yo me estoy corrigiendo. A mí me pasó eso cuando Sí, yo sí me pasa, sí comencé a pasa. decir, yo no voy a mentir, ahora sí. Entonces comencé, ¿no? Y paz decía una mentira. ¡Ay! Que la Sí, sí me mentira, pasa. Dios mío. Y eso es bien difícil, cortar las mentiras. A mí me costó muchísimo. Y así cualquier cosita, una mentira chiquita, y es como que más se multiplicaba. Entonces ahí yo me corregía, digo, ay, no. Entonces ahí decir, no, sabes que yo te estoy mintiendo. Como cuando conversamos, yo me corregía así, como conversando. Ay, digo, no, sabes que yo te estoy mintiendo, esto es. Y ahí ya usaba eso para ayudarme, poco a poco. A ver, María Victoria nos dice que ella le diría a Mónica, me enteré de algo, pero mejor cambiemos de tema. Pero ahora, y si Mónica te dice, pero cuéntame, pues. A ver, Libby, ¿tú qué harías? Libby, bueno, Libby parece que nos escribió, digamos. Yo le diría, dice. Tienes que corregir eso. Entonces, bueno, ustedes mismos, todas las respuestas estuvieron correctas, porque es su manera de aprendizaje. Todas, absolutamente todas están correctas, ¿ok? Entonces, ustedes de tarea personal, ustedes vean qué quieren mejorar de ustedes. No necesariamente decir, bueno, voy a hacer la lista de las cosas malas, sino qué les nace a ustedes, qué el espíritu, qué les mueve a ustedes decir, tengo que cambiar en esto, ¿ok? En esto específico. Y traten de trabajar en ello, ¿no? Ya saben que siempre por interno nos podemos conectar y si quieren oír consejos o técnicas, cómo hacerlo, ya saben, siempre pueden contar conmigo para eso. Entonces, bueno, estábamos viendo en esto, ¿no? No podemos, bueno, nosotros, esta es una etapa de aprendizaje, pero es diferente porque estamos corrigiéndonos, ¿no? Estamos caminando con el Señor, estamos aprendiendo, ¿ok? Acuérdense que nunca uno termina de aprender. Pues caminar con el Señor es estar aprendiendo.
¿sí? Un constante aprendizaje, ¿ok? Entonces, pero si vemos algo malo, vemos que alguien está robando y callamos, que alguien está haciendo algo malo y callamos, ahí es donde cometemos este pecado. Entonces, a veces callamos porque no queremos quedar mal, no queremos hacer escándalo, no queremos hacer que nos miren mal, ¿sí? Entonces, es importante saber cómo hablarlo y qué palabras decirlo. Y estar fuerte en el Señor para no, porque esta persona, digamos, que ustedes ven robando a alguien, le dice, ¿qué estás haciendo? Tú no puedes robar. Deja eso ahí. Tener fuerza, ¿sí? Las personas que me conocen saben mi carácter, que yo voy y le digo directo, deja ahí, tú no puedes coger eso, ¿ok? Entonces, esta persona te va a responder de alguna manera. Entonces, tú tienes que estar preparado para responderle. Preparado para que no te ataque a tus sentimientos. Nunca entregues el control de tus emociones a alguien que no lo merece. Por eso Jesús decía, no les des tus perlas a los cerdos. No les des tus emociones a quien no merece. Pero es que me dijo así, me dolió. No les des. Porque te dice, qué sé yo, fea, no te hace fea. Eres hermosa. Dios te creó así, con esos mismos detalles. Él mismo se demoró en hacer esos detalles. Eso es lo que te hace única, eso es lo que te hace hermosa. Pero es que me duele. ¿Por qué? Porque le estás entregando tus perlas a este cerdo. No le des. ¿Ok? A ver, ahora sí vamos. Consuelito, Mateo 13, 41, 42. Libby nos escribió, esperemos un ratito, por favor, un ratito, Consuelito. Dice, perdón, me equivoqué, creo que estaba soñando. Pecado de mortificación, porque suele atacar, a ver, un momentito, déjame bajar. Porque suelen atacar físicamente para lastimar el cuerpo por chismosos. Sí, lo que pasa es que una vez o sea, la parte que tú dijiste de no callar, eso sí me tocó vivirlo. Justamente cuando vivía en Quito, vi cómo le robaban a un señor la billetera, pero era una familia en pleno Tejar. Y obviamente, pues si tú dices algo, te van maceteando, pegando, haciendo, o sea, te van a lastimar, obviamente. Ahí, ¿cómo uno reacciona? Cuidar tu vida. Esa es la hora. Claro, claro, estás viendo, cuidando tu vida, sí. Es que eso sí, tienes que ver, entiendo eso, pero yo me acuerdo que donde mis papás viven, no voy a decir la dirección porque estamos aquí, yo estaba viendo desde la ventana del segundo piso, estaba viendo, cuando en eso veo que uno estaban robando, pero estaban con pistola, ¿no? Entonces, yo obviamente no voy a sacar la cabeza y decir, y quedarme ahí a que me haga Dios sabe qué. Pero yo sí, al dueño, no, ahí, yo sí grité, pero tapándome, porque yo no quería, obviamente, que me disparen, ¿no? Yo por proteger mi vida, pero yo sí dije, está robando, y ese ladrón se corrió porque se asustó. Entonces, ya no le robaba el carro al señor. Pero es importante, como tú dices, cuidar la vida de uno, pero tampoco dejar hacer la maldad. Pero sí es como se dice, una línea fina en que debes cuidar primero tu vida y saber en qué peligro te vas a meter o si no va a haber peligro. Si va a haber peligro o no va a haber peligro. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, Consuelito, por favor, léenos Mateo capítulo 13, versículo 41, 42. Ese es mío, ese es Perdón, mío. Libby, ya, defiende lo tuyo, Sí, eso. Por dice, favor. enviará el Consuelito, Hijo tú eres del Hombre. Ay, perdón. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Sí?
Entonces, este es otro tipo, bueno, aquí no dice directamente infierno, pero lo está describiendo, o sea, en la descripción griega habla, ¿no? Sobre el horno de fuego, De fuego. ¿sí? Entonces es el equivalente del infierno, ¿sí? A ver, ahora sí, Consuelito, Mateo 25:41. Aló, ya, a ver. Chistoso. Ya, a ver. Sino que como me dijiste 13, ya le cambié al 13. Me olvidé de Pero anotar, yo siempre pongámosle anoto los nombres, pero ya, sí. esta vez No, perdón. está bien. Pero sí me habías dicho 25:41 antes. El fin de semana estamos mal. Sí, dame un ratito y ya. Ujú. Yo no sé, con esta Biblia que tengo aquí, no sé cómo ir. Tenía una, pero no O la puedes encuentro, leer no sé. el que está aquí, por ahora. No, no, ya lo tengo, ya. Este de aquí está bueno. Ya dice. Entonces dirá también a los que estén a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me Solo era un disteis de versículo. comer. Amén. ¿Qué? Solo era el 41. Solo el 41. Gracias. Amén. En este ejemplo no dice infierno. Amén. Gracias, Consuelo. Sino dice fuego eterno. Pero es refiriéndose al infierno, ¿sí? Entonces, conforme vamos leyendo, ¿no? Es importante que sepamos relacionar. Y en este caso, de todos los que hablen de fuego, siempre se va a referir a un espacio de la tierra física, ¿no? Mientras que cuando habla de profundidad, se va a referir al mar o a los océanos. ¿Por qué? Bueno, es obvio que el fuego, bueno, se prende, con el petróleo se prende fuego en el mar, pero caso contrario no hay fuego debajo del mar, ¿no? Porque ya sabemos que son opuestos. Entonces, el Nuevo Testamento, ¿sí? Es más referido para el profundo del mar, las profundidades del mar, en el agua, y para el Seol en la tierra. Y en el Nuevo Testamento, todo lo que se refiere a infierno, fuego eterno, horno de fuego, lo que sea eso, es tierra, y también menciona las profundidades del mar. Y este versículo es interesante porque en el Apocalipsis menciona que todos los demonios pues serán encadenados en el profundo del mar, mientras que este versículo habla sobre el infierno. Entonces son dos lugares diferentes, ¿no? Pero la idea no importa en sí, o sea, una persona que venga a batallar con esto va a decir, son dos lugares, ¿sí? Son dos lugares diferentes, entonces se están contradiciendo. Entonces la idea no es esa, ¿sí? Porque acuérdense que la Biblia no hay que tomarla literal, sino hay que tomarle el contextualmente. Entonces, lo que se refiere es que estos seres malos, ¿no? Acuérdense que nosotros fuimos los que creamos a los demonios. Pues todos estos demonios van a desaparecer. Y se refiere a estas profundidades, es decir, porque nunca va a encontrar un fondo para poder volver. Es decir, va a extinguirse. Y acuérdense, por eso les digo, las personas malas que se dejan dominar por sus propios demonios o por los demonios del ambiente o por los demonios del que le estaba acompañando y que saltó a su cabeza, ellos buscan la muerte. O sea, ellos están exterminados porque es el mismo concepto, ¿sí? Entonces, en la vida a veces uno dice, esta persona es como zombie, ¿no? Porque no siente y hace maldad y tanta cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sus demonios le ha dominado a la persona. Odia, no tiene gozo, todas esas cosas feas. Entonces, esta persona está mismo conduciéndose a las profundidades. Es decir, no va a resucitar ni tampoco va a reencarnarse. ¿Okay? Ahora sí, preguntas, vamos a ver.
Una por una. Libby, ¿preguntas? ¿O cualquier duda que hayas tenido? Sí, Vivi o Libby, ¿cuál fue? Libby. Yo lo que decía, o sea, el dato que escribí de pecado de mortificación, cuando uno tiene ese chisme que lo va a decir y se queda callado y no sé, pues para mí es mortificarse a uno mismo. ¿Es o no? Así. O sea, mortificarse a uno por quedarse callado, dices tú. Sí, ajá. Claro, o sea, Porque ya, o sea, obviamente ya está el pensamiento malo ahí, ¿no? Entonces, y se detiene, y ya no puede parar en corregirlo, ya lo podrá corregir, pero ya la maldad está hecha, en claro, causarlo. claro, la Ajá. maldad está hecha. Pero acuérdate, no existe el víctima, no existe el culpable. Por eso es que dice, tienes que perdonarte todos los pecados, todititos. Y a los cristianos, ¿cómo les enseñan? Vino Jesús para perdonarte todos los pecados, es decir, no tienes que sentir culpa, porque los culpables no existen. Ninguno somos culpables. Ninguno somos víctima, ninguno somos culpables. Entonces, la culpa tú mismo te la pones. ¿Para qué? Porque está adentro tuyo está un miedo. Entonces te pones esa culpa para sentirte víctima. Entonces tienes que liberarte de esa culpa. Culpa, quítate y échate al profundo del mar. Porque no es tu culpa que el Señor robó, ¿sí? Pero no es tu culpa que callaste, pero es tu responsabilidad corregir. ¿Cómo? Para la próxima vez, prepararte. ¿Qué puedo hacer para la próxima vez? ¿En dónde puedo? ¿Por dónde voy a andar? Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, yo ya no andaría por esos lugares, ¿verdad? Porque prefiero ni ver, ni estar con este tipo de personas rodeadas, porque acuérdate que los demonios se saltan. Y ese ambiente, si estás muy relacionado con ese ambiente, esos demonios de alguna manera pueden saltar hacia ti y tú tienes que protegerte. ¿Sí? Entonces, ya pasó. Lo que sea que pasó, ya pasó. Lo importante es cómo te estás preparando para seguir caminando con Dios. ¿Sí? Y si te equivocaste, está bien. Estás aprendiendo. Como vuelvo a repetir, nadie termina de aprender. Nadie. ¿Sí? Pero el aprendizaje constante es el que te ayuda a caminar con Dios. Por eso los judíos, ¿qué son los judíos? Son observantes de la palabra. Eso significa judío, observante de la palabra, porque está todo el tiempo aprendiendo. ¿Sí? A ver, Consuelito, dime tú, ¿alguna pregunta? Aló. No, bueno, en realidad es lo mismo, ¿no? Lo que dijo más o menos Libby, ¿no? Que Ya, también es que estoy hablando. Ya, eso, ñañita. No, ninguna pregunta. ya, gracias, Consuelo. A ver, Besitos. Lu, tú dime, ¿alguna pregunta? No. Ya, entonces todo hemos entendido, ¿no? Bueno, ya saben que este video está grabado y que pueden revisarlo cuando deseen, ¿ok? Entonces vamos a despedirnos, para eso vamos a dar la oración de despedida en la cuenta de 3. Todos a retirar sus micrófonos. A la 1, a las 2 y a las 3. Gloria al Gloria al Padre, Padre Gloria y al al Padre. Altísimo que nos da la nos da oportunidad la oportunidad de alcanzar de su alcanzar su palabra palabra y y comprensión. comprensión por medio de su Espíritu Su Medio de precioso. su Espíritu Espíritu Santo. El Entender Espíritu es preciosísimo para entender su amor por por nosotros. nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias con todos. Ya saben que pueden